Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a continuar con el libro de Jonás y el último capítulo, ¿sí? El capítulo 4. Y antes de continuar vamos a describir un poquito qué es lo que estuvimos viendo, ¿sí? En resumen, el capítulo 1 vemos la desobediencia de Jonás, donde decide Jonás huir de la voluntad de Dios, de huir al polo opuesto al que Dios le había encomendado. En base a su desobediencia, Jonás perdió la voz de Dios, perdió su testimonio, perdió la energía espiritual, perdió su poder en la oración. Y en el capítulo 2 podemos ver la misericordia que Dios tuvo con Jonás. Y podemos ver que Jehová, nuestro Dios, oye su oración, que Dios le disciplina, que Dios honra su fe y que Dios acepta su confesión y restaura su ministerio. Y en el capítulo 3, que fue la última vez que vimos que tuvimos el devocional, vemos la segunda oportunidad que tuvo Jonás ante Dios, donde tenía que ir a Nínive y predicar el mensaje de Dios a todos los habitantes de aquella ciudad. Y ocurre uno de los milagros y acontecimientos más importantes de toda la historia, una ciudad entera en la cual el rey llamó a toda esa ciudad al ayuno y al arrepentimiento, y Dios perdonó a esa ciudad. Y vemos el capítulo 4, y que tiene por título el enojo de Jonás. Y dice así el versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás estaba tan enojado, pero tan enojado con Dios, porque había decidido Dios perdonar a los ninivitas, y él no quería que Dios se compadeciera de ese enemigo del pueblo de Israel. El problema fundamental que tenía Jonás es que no estaba decidido ante todo a hacer la voluntad de Dios, estaba más preocupado por la seguridad física de Israel. ¿Sí? En Jonás el mismo capítulo 4, versículo 2, nos describe cómo era Dios, ¿sí? Dice: porque yo sé que tú eres Dios clemente, dice, él anhela ayudar a otros, piadoso, nuestro Dios siente compasión, tardo en enojarte, él no desea castigar a los impíos, y de grande misericordia, dice, él es paciente y compasivo, y que te arrepientes del mal. Él se deleita en suprimir sus planes de juicio cuando las personas se arrepienten. Y estas características se describen y se revelan a lo largo de toda la palabra de Dios. En el versículo 3 dice así: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás se sentía tan decepcionado y emocionalmente perturbado que prefirió morir. De alguna manera sintió que Dios se había dado vuelta contra él y su pueblo, o se había vuelto contra él y su pueblo al perdonar a los ninivitas. Podemos ver que Jonás oró dos veces: una en el peor lugar, estando en el vientre del pez; dos, en el mejor lugar donde Dios estaba obrando. También oró dos veces: uno cuando brotaba de un corazón quebrantado, y también cuando brotaba de un corazón enojado. También oró dos veces pidiendo que lo salvara y también pidiendo que le quitara la vida. Prefirió morir antes que salirse con la suya. Preferiría morir antes que salirse con la suya. Por segunda vez Jonás abandonó el lugar de su ministerio, al igual que el hermano mayor del hijo pródigo no quiso estar en la fiesta. Dice el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera,
Pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enoja por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. En lugar de rechazar a Jonás por su reacción censurable, Dios compasivamente procuró convencerlo, mediante el uso de una enredadera que creció rápidamente, de que él se preocupaba tanto por Israel como por las demás naciones. La acción de nuestro Dios con la enredadera y el recio viento solano tenía el único propósito de mostrar el interés egoísta que tenía Jonás por su propio bienestar físico en contraste con su falta de interés por los ninivitas. A Jonás le interesaba más su propia comodidad física que la voluntad de Dios para esa nación perdida. ¿Sí? Seguimos avanzando en el versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Acá en estos versículos podemos ver que Dios manifiesta su gran amor por Nínive. Es el amor del Creador por su criatura, aun cuando ellas hayan vivido en pecado y en rebeldía contra sus leyes. Es un amor que excede en gran manera al amor que tenemos cada uno de nosotros, al amor humano. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por la humanidad va más allá que el amor por su propio pueblo y las personas perdidas de todas partes. Esta verdad se vio plenamente cuando nuestro Dios envió a su único Hijo unigénito a morir por cada una de las personas de este mundo. Dice Juan 3:16, un texto muy conocido por nosotros. Y también se ve reflejado cuando Jesús envió a sus discípulos a todo el mundo a predicar el Evangelio y a ser discípulos en todas las naciones. Y eso lo podemos buscar en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Ese sí lo vamos a leer. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver el gran amor y la compasión de Dios por las almas perdidas. Jonás se autocompadecía e incluso sintió lástima por una planta que le cobijaba y luego murió, pero no tenía ningún amor ni compasión por las multitudes en aquella ciudad llamada Nínive. Es posible servir al Señor, sin embargo, no amar a las personas. Qué diferente vemos acá que es Jonás en este capítulo con Jesucristo, porque Jesús miró a la ciudad de almas perdidas y lloró. Dios podía controlar el viento y las olas, como habíamos dicho en el capítulo 1, el pez en el capítulo 2 y la enredadera y el gusano y el viento en el capítulo 4, pero no podría controlar a Jonás sin la rendición del mismo profeta. Toda la naturaleza obedece a la palabra de Dios, toda la naturaleza obedece a Jehová, excepto nosotros, los seres humanos. Y nosotros tenemos la más grande razón para obedecer. Al parecer, Jonás arregló su cuenta con Dios y confesó su pecado y continuó su ministerio. Y Dios en efecto perdonó a la ciudad de Nínive durante 1 siglo y medio. Vemos que la historia de Jonás es comparado con la misma historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12, del 39
al 41, ¿sí? Pero Cristo, nuestro Dios, fue más grande que Jonás en su persona, porque era el Hijo de Dios en su alcance. Él quería alcanzar al mundo entero, no tan solo a una ciudad. En su sacrificio murió para salvar a otros, y en su amor por quienes no lo merecíamos. ¿Sí? Algunos ven a Jonás en un cuadro de la nación judía, desobediente, echada de su tierra, tragada por el mar de los gentiles, preservada a pesar de la oposición, traída de regreso y teniendo una segunda oportunidad. En todo el libro de Jonás podemos ver una descripción paralela: o hacemos la voluntad de Dios o hago mi voluntad, o yo soy el juez o yo soy el siervo, o Dios es mi Señor o yo soy mi Señor. Para ir terminando, podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3, que dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos en toda la historia de Jonás que la desobediencia que él, al tratar de escapar de la voluntad de Dios, trajo consigo tristeza, ¿sí? Vemos que Jonás subió un bote, descendió al fondo del bote, del barco, descendió al fondo del mar, y aún sin más lejos descendió al fondo de un pez a causa del pecado, ¿sí? Y ese es el pecado, la desobediencia, que nos separa de Dios y nos lleva más aún a lo más profundo de un abismo. Pero también la obediencia a Dios trae también alegría y trae también bendición. Y vemos que Jonás, al obedecer a Dios, trajo consigo la salvación de una ciudad entera llamada Nínive. Muchas personas fueron salvos del juicio que tenía Dios para cada uno de ellos por causa de su pecado, ¿sí? Dice la palabra de Dios: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso lo podemos ver en Juan 14:15. En Deuteronomio 28:2 dice: si obedecen al Señor tu Dios, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Dice en Juan 14:23: el que me ama y obedece mi palabra, y mi Padre, vamos de nuevo. Y contestó Jesús, Juan 14:23: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Dice Lucas 11:28: dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dice 1 Juan 2:17: el mundo se acaba cuando sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La desobediencia trae consigo tristeza, pero la obediencia trae consigo alegría, trae consigo bendición. Que en estos minis estudios de cada capítulo del libro Jonás haya sido bendición para tu vida, como lo fue así para la mía. Que podamos meditar en el transcurso de días sobre el enojo de Jonás. Que tengan un bendecido día.